Hola jóvenes, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el segundo semestre. Y como es sabido, a ustedes les corresponde llevar la clase de educación física y deportes. Y en ella nos vamos a enfocar en lo que es la temática del sistema óseo, pero basándonos específicamente el día de hoy en las funciones y su estructura. Bien, como para todos es sabido, nuestro cuerpo es el organismo que está formado por varios sistemas y el sistema óseo es uno de ellos. Lo primero que vamos a iniciar explicando es qué es el sistema óseo. Bueno, el sistema óseo es una estructura dinámica constituida por 206 huesos. Cada hueso es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos: tejido óseo, cartilaginoso, cognitivo denso, epitelial y otros que generan sangre, adiposo, que es la grasa, y los nervios. En otras palabras, entonces, podemos decir que el sistema óseo es una compleja y perfecta estructura formada por 206 huesos y que en conjunto con el sistema locomotor producen el movimiento. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de lo que son las funciones. Como todo sistema que conforma nuestro cuerpo, tiene funciones específicas, el sistema óseo, y vamos a hablar un poco acerca de ellas. Aquí tenemos tres: sostén, protección y movimiento. Bien, ¿por qué decimos que una de las funciones del sistema óseo es el sostén? Porque los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Esto quiere decir que si nosotros no tuviéramos huesos, no podríamos pararnos, no podríamos andar, no podríamos caminar, porque no habría nada que sostuviera nuestros músculos o nuestro tejido blando, que son los órganos. Bien, entonces por eso podemos decir que una de las funciones principales de los huesos es el sostén. Ahora, la número dos, tenemos la protección. Los huesos nos ayudan a proteger los órganos internos que tenemos en nuestro cuerpo. Aquí hay un ejemplo claro en esta imagen. Si nos enfocamos en esta imagen, podemos ver que los huesos de la costilla y el esternón protegen los órganos de los pulmones y el corazón. También algunos órganos que están un poquito más abajo, como el estómago, el hígado o la vesícula. Esos son algunos de los órganos que protegen los huesos de la costilla. Otro ejemplo claro de la protección que generan nuestros huesos a nuestros órganos es los huesos del cráneo. Los huesos de nuestro cráneo protegen lo que es nuestro cerebro. ¿Okay? Ahora tenemos como tercera función el movimiento. Ya les había dicho que los huesos en conjunto con el sistema o aparato locomotor forman o ayudan a que nosotros nos podamos mover o nos podamos desplazar. Luego tenemos lo que es la homeostasis mineral. El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también nos libera la sangre para mantener en equilibrio su concentración. En otras palabras, podemos decir entonces que los huesos almacenan estos minerales para mantenerlos fuertes y sanos. Y también almacenan estos minerales, como el calcio y el fósforo, para después liberarlos a los otros órganos cuando estos lo necesitan. Luego tenemos otra función que es la producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja o tejido cognitivo especializado se produce lo que es la hematopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. En otras palabras, podemos decir entonces que en los huesos se da lo que es la producción de los elementos que conforman la sangre, que son esos, ¿verdad? Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Y luego tenemos también que otra de las funciones del sistema óseo es el almacenamiento de triglicéridos. Cuando hablamos de triglicéridos nos referimos a grasa, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en nuestros huesos se almacena la grasa. La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos. Los adipocitos son los espacios donde se almacena lo que es la grasa. Cuando uno nace o está recién nacido o está bebé, la mayoría de la médula que está dentro de nuestros huesos es médula ósea roja. Bien, pero a medida vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en adultos, esta médula ósea va siendo reemplazada por médula ósea amarilla, donde se van almacenando grasa. Luego, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la estructura de los huesos. Los huesos también tienen una estructura y se clasifican
de acuerdo en su forma. Por ejemplo, un hueso largo, aquí tenemos el ejemplo de un hueso largo. Este es el hueso del fémur, o sea, el de nuestra pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura de los huesos. Tenemos la número 1, que es la diáfisis. La diáfisis viene siendo, como dice aquí, es el cuerpo o porción cilíndrica del hueso. Es esta parte de aquí que estoy señalando ahorita. Esa es la diáfisis, el centro prácticamente del hueso. Luego tenemos lo que es la epífisis, que la epífisis vienen siendo los extremos de los huesos. Esta parte de aquí y esta parte de acá. Pero esta epífisis se divide en lo que es en epífisis proximal y epífisis distal. Como les dije, este hueso es el fémur, ¿verdad? Es el fémur. Entonces, la parte del hueso que está más cerca de nuestro cuerpo, por ejemplo, esta parte de aquí es la que va ensamblada o iría ensamblada en nuestra cadera. Entonces, esta es la parte o la epífisis proximal y esta sería la epífisis distal, porque está más lejos del centro de nuestro cuerpo. Y esta parte de aquí sería la que iría ensamblada, la rótula o la rodilla. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la metáfisis. Es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis. Su espesor va disminuyendo con la edad. ¿Ok? Entonces, a donde termina la epífisis y empieza la diáfisis, ahí es la mitad, podríamos decir. Entonces se le conoce a esa parte como metáfisis. La podemos observar aquí y la podemos observar en la parte de arriba, en la parte próxima. Luego, la número 4 tenemos lo que es el cartílago articular. Es una capa delgada de cartílago hialiano que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Es esta parte celeste que se ve aquí en la epífisis proximal y es esta parte azul que se ve aquí en la epífisis distal. Menciona ahí que es como una especie de protección que se da entre una unión de dos huesos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí donde va, les decía, la rótula o la rodilla. Y aquí es donde va o donde iría nuestra cadera. Básicamente, este cartílago articular sería como cuando una puerta no tiene resorte, para dar un ejemplo, y uno la abre y la cierra, se escucha un golpe, ¿verdad? Entonces, algunas personas lo que hacen, lo que yo he visto es que ponen una especie como de neumático o de hule para que el golpe sea menor. Entonces, básicamente, eso es el cartílago articular, una especie de protección de la epífisis de los huesos. Ok. Ahora tenemos lo que es el periósteo. Es una capa resistente de tejido cognitivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Entonces podríamos decir que el periósteo, este es el cartílago articular. Entonces todo lo otro, el resto de este hueso, está cubierto por ese periósteo, que es una especie de protección del hueso. Prácticamente sería la primera capa que tiene un hueso, el periósteo, y cubre todo el hueso. Solo donde no hay periósteo es donde inicia lo que es el cartílago articular. De ahí el resto del hueso está cubierto por el periósteo. ¿Y qué hace el periósteo? Bueno, el periósteo aparte de que nos protege, nos ayuda en la reparación de lesiones. Cuando hay una fractura o algún golpe, el periósteo se ayuda a que esa lesión se pueda recuperar. Y también sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la cavidad medular. Es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla. La podemos observar aquí. Eso ya está debajo del periósteo, ¿verdad? Es la primera capa. La médula ósea amarilla se encuentra en lo que es la cavidad medular. Es lo que sigue después del periósteo. La cavidad es donde va la médula ósea amarilla en los adultos, que se convierte en amarilla, y la misma médula ósea roja en los recién nacidos o en los bebés o en los niños. Entonces, esa es la cavidad medular, el espacio donde va la médula ósea roja o amarilla. Y luego tenemos por último el endostio. Es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Entonces,
la cavidad medular tiene una capa que la cubre, pero es una capa delgada. Esa capa delgada se llama endostio. ¿Ok? Esa sería la última parte de la estructura de los huesos. Es importante que puedan observar bien esta imagen porque está específicamente identificada cada una de las partes de la estructura de un hueso. Las vamos a repetir rápidamente. Diáfisis es la parte del centro del hueso, la parte cilíndrica. Epífisis son los extremos de los huesos, epífisis proximal y epífisis distal. Luego tenemos la metáfisis, que es donde se divide la epífisis de la diáfisis, sería como la mitad. Luego tenemos el periósteo, que es la parte que cubre, la primera capa que cubre el hueso, que este periósteo, cuando uno tiene alguna lesión de sobrecarga en alguna pierna o algo, genera bastante dolor porque es como un nervio que se inflama. Y tenemos lo que es la cavidad medular, que es donde va la médula ósea roja o amarilla en los adultos. Luego tenemos el endostio, que es una pequeña capa que recubre la cavidad medular y es donde se producen las células formadoras de hueso. Okay. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la división del esqueleto. ¿Cómo se divide el esqueleto? Bueno, ya dijimos que el esqueleto consta de 206 huesos, ¿verdad? Y estos 206 huesos se dividen en esqueleto axial, formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. Podemos observar aquí en esta imagen, es la parte de color azul. Esos son los huesos, son los huesos que forman lo que es el esqueleto axial. Cabeza, tronco y cuello. Luego tenemos lo que es el esqueleto apendicular, que sería el que está formado por el resto de huesos, 126 huesos. Y prácticamente son los huesos de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Entonces se divide en cintura escapular y cintura pélvica. Y las extremidades superiores e inferiores, como les dije. Bien. Luego aquí tenemos una clasificación de los huesos, pero esta clasificación de los huesos es según su forma. Los huesos se clasifican en huesos largos. Los huesos largos son huesos tubulares. Cuando hablamos de tubulares quiere decir que parecen tubo y constan de diáfisis y epífisis. O sea, todos estos huesos largos, como el ejemplo que vimos en la estructura, cuenta de diáfisis y epífisis. Diáfisis ya dijimos es la parte del centro y epífisis son las extremidades. Y hueso esponjoso en el interior de la epífisis. Aquí doy un ejemplo siempre yo, bueno, la epífisis ya saben, ¿verdad? Es el extremo. Cuando nosotros estamos comiendo una pierna de pollo y terminamos de comer la carne, siempre en la pierna de pollo hay una parte que es blandita, ¿verdad? La parte de los extremos. Esa parte, si nosotros la mordemos, incluso la podemos arrancar con nuestros dientes. ¿Por qué? Porque esa parte del hueso es hueso esponjoso. Y esta parte de la diáfisis es hueso compacto, ¿verdad? Es el hueso un poco más duro. Y algunos ejemplos de hueso largo son como este que tenemos acá, el fémur y los huesos del radio y el cúbito, ¿verdad? Que están en nuestro brazo. Luego tenemos lo que son los huesos cortos. Los huesos cortos son cuboidales, o sea, son en forma de cubo y tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie. Quiere decir que son un poco blandos. Y aquí tengo algunos ejemplos de huesos cortos. Los huesos de las manos, o sea, los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. Y luego tenemos los huesos del pie, que serían los huesos del tarso, los metatarsianos y la falange. Esos serían algunos ejemplos. Siguiendo con la clasificación, se encuentran lo que son los huesos planos. Son delgados, compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto. O sea que este es un hueso duro, ¿verdad? Y algunos ejemplos de huesos planos son los huesos del cráneo, son huesos planos, son los huesos de nuestras costillas y los huesos del esternón. El esternón es esta parte de acá, que está en medio del pecho, podríamos decir. Entonces, si nosotros hacemos presión ahí, vamos a tocar lo que es el hueso del esternón, y es un hueso plano. Como dijimos, es un hueso compacto, bastante duro. Luego tenemos los huesos irregulares.
Estos huesos irregulares tienen forma compleja, o sea que no tienen una forma específica. Y algunos ejemplos de huesos irregulares tenemos lo que son los huesos de la cara, los huesos de la columna vertebral, que son los que podemos observar aquí, los discos de la columna vertebral, son huesos irregulares. Y por último, tendríamos lo que son los huesos sesamoideos. Estos huesos están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivo. Estos huesos tienen la función de proteger estos tendones. Y un ejemplo de estos huesos está en la parte del hueso pulgar del pie. Ese se lo pueden tocar ustedes, ahí se siente como una especie de pelota en esta parte de aquí que estoy señalando. Y otro ejemplo de hueso sesamoideo es la rótula de la rodilla. Esta rótula protege lo que es los tendones y ligamentos que se encuentran acá. Hay personas que tienen bastante problema con esta parte de la rodilla porque se les sale líquido, porque hay bastante desgaste y les duele al momento de desplazarse. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos llegando al final de lo que es la clasificación de los huesos y de la presentación del día de hoy, que hablamos acerca de lo que eran las funciones de los huesos, cómo se divide el esqueleto y la estructura y la clasificación de los huesos según su forma. Bien, entonces a continuación lo que tenemos son las asignaciones, que estas asignaciones están en la aplicación Edmodo, pero igual se la voy a repetir. La número 1, que es elaborar una portada con imágenes sobre el tema, o sea, sobre el sistema óseo, y escribir el resumen del tema, agregar imagen. Entonces estaríamos llegando al final. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Gracias.